Muy buenos días, amada iglesia. La paz y la misericordia de nuestro Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Antes de dar inicio con esta escuela, quiero invitarlos a que me acompañen en oración. Vamos a orar y clamemos al Señor por sabiduría. Amantísimo Padre, Señor Todopoderoso, tuya es la gloria y tuya es la honra, Señor. Hoy te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre y, Señor, te imploramos que seas tú obrando en nuestras vidas, que seas tú guiándonos, que tu voluntad sea hecha en nosotros y que podamos vivir siempre para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti. Perdona nuestros pecados y no permitas que caigamos ante la tentación. Líbranos, Señor, de todo mal, y guíanos y háblanos a través de tu palabra. Instrúyenos, corrígenos, redargúyenos y enséñanos, Señor, a través de tu revelación en tu palabra. Hoy te pedimos sabiduría e inteligencia para poder entenderla, para poder vivirla, aplicándola y obedeciéndola, Señor. Gracias te damos. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy seguimos con nuestra serie del libro de Números y hoy estaremos estudiando los capítulos del 25 al 30. Pero antes de adentrarnos en estos capítulos, me gustaría hacer un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Un resumen corto con el fin de recordar un poco lo que hemos visto. Este libro recibe el nombre de Números precisamente por los dos censos que se hacen en él, en los cuales pues se cuentan todos los hombres mayores de 20 años que tuvieran actos para pelear en guerras. Por eso recibe el nombre de Números. Y esto se hace ya que la narración que nos da el libro es del momento que el pueblo o de los hechos que ocurrieron del monte Sinaí al umbral de la tierra prometida. Ese trayecto de tiempo es lo que nos narra el libro de Números. Entonces podemos ver que en los primeros 10 capítulos se nos está hablando de las estadísticas y reglas dadas por Dios en el monte Sinaí. En los capítulos 11 y 12 se narra el viaje del Sinaí a Cades y se muestra las diferentes quejas que tiene el pueblo de Israel contra Dios. Del capítulo 13 al capítulo 20 se relata el reconocimiento de la tierra prometida, la falta de fe que tiene el pueblo y su peregrinaje por el desierto durante 38 años. Y ya del capítulo 23 en adelante, del capítulo 36, se narran los acontecimientos en la tierra de Moab y los preparativos para la entrada a la tierra que Dios había prometido. Entonces hoy al estudiar estos capítulos miraremos parte de esa preparación para la entrada a la tierra prometida. Lo vamos a estar mirando en 3 encabezados, no sin antes recordar que el propósito de estas series de teología bíblica es despertar y animar al estudio de las Sagradas Escrituras. Ese es el propósito. Por eso no profundizamos en los temas que trata, sino que damos una pequeña ayuda para que al momento de estudiarlo, ustedes en su casa puedan entender lo que les está diciendo la Biblia. Vamos a iniciar rápidamente con mi primer punto, al cual le he puesto la apostasía del pueblo y los preparativos para la entrada en la tierra prometida. Y
y lo voy a estar exponiendo en los primeros dos capítulos que vamos a exponer hoy, que son el capítulo 25 y el capítulo 26. La apostasía del pueblo y los preparativos para la entrada en la tierra prometida. En estos dos capítulos, 25 y 26, se nos narra el actuar del pueblo de Israel al irse tras un falso Dios. Y también se nos cuenta del segundo censo hecho para preparar la entrada a la tierra prometida. Y en el capítulo 25 se nos narra cómo el pueblo de Israel, que se encontraba en la tierra de Moab, empiezan a ver los cultos que ellos hacen a su Dios y empiezan a irse tras esos cultos, a adorar al Dios de Moab y a pecar fornicando con las moabitas. Esto lo podemos leer, y les pido por favor, busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Números, capítulo 25, y vamos a leer los primeros 5 versículos. Les pido por favor, a medida que lo vaya encontrando, se coloca en pie y me acompaña en la lectura. Números capítulo 25, versículos del 1 al 5, el Señor nos dice: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó ante sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Pueden sentarse, mis hermanos. Este pueblo no desconocía quién era Dios. Este pueblo ya en varias ocasiones había visto el obrar de Dios y su infinito poder, pero se dejó llevar por sus pasiones. Y por dejarse llevar por sus pasiones termina pecando contra Dios. Y es que ellos empiezan a hacer y empiezan a causar que se encienda la ira de Dios contra ellos. Más adelante en este capítulo se nos narra la historia de un dirigente de la tribu de Simeón que trae al campamento de Israel una de las mujeres moabitas porque desea estar con ella dentro del campamento, y esto hace que la ira del Señor se encienda aún más. Porque como leímos, hasta ahora ellos habían fornicado con las moabitas, pero en la tierra de ellos, no dentro de su campamento. Y este ya estaba pasando el límite. Ellos habían adorado los dioses de Moab allá, pero dentro del campamento aún se respetaba de no tener esa unión con las mujeres moabitas como Dios se los había ordenado. Entonces al traer al campamento a esta mujer, este hombre enciende aún más la ira de Dios, y vemos aquí el obrar de Fines, hijo del sacerdote Eleazar y nieto de Aarón, quien demuestra su fidelidad a Dios matando tanto al hombre como a la mujer, y así
calmando la ira de Dios. Sin embargo, ya por todos los pecados que habían cometido contra Dios, se había presentado una epidemia en la cual habían muerto muchos israelitas. Muchos hombres del pueblo habían muerto por la apostasía que habían cometido. Tanto así que en el versículo 9 del capítulo 25 se nos dice que habían muerto 24,000 israelitas. Miren cómo había muerto tanta gente por el pecado que habían cometido de fornicar con las moabitas y por adorar dioses ajenos. Y la verdad, damos gracias a Dios que hoy día el Señor no castiga de esa manera. Porque de ser así, la mortandad sería mucho mayor. Sería mucho más grande si el Señor quitara la vida a todos los que fuésemos infieles a Él. Ya en el capítulo 26 se nos habla del censo, ese censo que se hace después de toda la mortandad que ya había pasado. Al igual que se hizo un censo en el primer capítulo, en los primeros capítulos de este libro, ahora vuelve otra vez a contarse a todo varón mayor de 20 años que pudiese pelear en guerra. Y además se cuentan con el fin de poder darle a cada tribu la cantidad de tierra que merecían por su cantidad de personas. Entonces ya este censo tenía algo que adicionaba la importancia de por qué se hacía, porque debían saber la cantidad que iban a entregar a cada tribu, cantidad de tierra. Por eso cuentan a todos los mayores de 20 que podían estar en el ejército. Este censo arroja un total de 601,730 varones. Claro que este censo tuvo una diferencia con el primero. En este censo sí se contó la tribu de Leví. Aunque a la tribu de Leví no se le da territorio, pero sí se contaron. Sí hubo conteo. Y vemos que en el capítulo 26, versículo 51, del libro de Números que estamos estudiando, se nos da el total de los hombres mayores de 20. Dice Números capítulo 26, versículo 51. Estos son los contados de los hijos de Israel, 701,630. Mientras que en el censo anterior, en el censo que se hizo al momento de salir de Egipto, había dado un valor un poco superior. No era mucha la diferencia, pero sí fue superior. Porque en el primer censo se contaron 603,550. Y es lo que nos dice el libro de Números. Busquemos por favor Números capítulo 2, versículo 32. Dice el Señor en el libro de Números capítulo 2, versículo 32. Estos son los contados de los hijos de Israel según las casas de sus padres, todos los contados por campamento, por sus ejércitos, 603,550. Aquí podemos darnos cuenta que la cantidad era mayor, pero debemos tener presente que los varones que habían salido de Egipto ya habían muerto todos. Hasta ahora, todos los varones que salieron de Egipto habían muerto a excepción de Caleb, José y en este momento todavía Moisés. Solo quedaban ellos tres de los que salieron de Egipto.
La generación que se está contando ahora es una generación nueva. Son nuevos hombres que han nacido en el peregrinaje que han tenido por el desierto. Y como les decía, esta vez sí se contó la tribu de Leví. Y esto con el propósito de saber el número que iba a llegar a la tierra prometida. Por eso vemos que el libro de Números se llama Números por estos censos, porque se da un número específico de la cantidad de varones. Esto es importante que lo tengamos presente, ya que en la antigüedad, en el pueblo de Israel, a este libro no lo llamaban números, lo llamaban en el desierto. Entonces, al momento de nosotros investigar, podríamos encontrarnos con un libro en la Biblia que se llama En el desierto y no sabemos que están hablando del mismo libro de Números. Es importante que lo sepamos. Pasemos rápidamente a nuestro segundo punto, que le he colocado por título La petición de las hijas de Zelofead y la designación de José en reemplazo de Moisés. Y esto lo voy a estar exponiendo en el capítulo 27. Y en este capítulo 27 ocurre este caso muy peculiar y muy poco común en el pueblo de Israel. Tanto así que podríamos decir que esta es la primera vez que ocurre un caso como este. Porque la ley, o en la ley encontramos que la propiedad de todo varón que moría pasaba a ser en su mayoría propiedad de su hijo mayor, hijo primogénito y su primer hijo varón. Era el heredero de la mayor parte de todos sus bienes. Pero aquí ocurre algo que llama la atención porque se nos narra la historia de la muerte de un hombre que no tuvo hijo varón. Entonces, leamos lo que nos dice claramente la ley antes de entrar en el texto del capítulo 27. Veamos lo que dice la ley con respecto al mandamiento que Dios había dado de que el hijo primogénito fuese el heredero del doble de la propiedad, para poder entender lo que está pasando ahora en el capítulo 27 de Números. Vayamos a Deuteronomio, capítulo 21, y vamos a leer los versículos del 15 al 17. Deuteronomio, capítulo 21, versículos del 15 al 17 dice: Si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada por preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas el hijo de la aborrecida reconocerá, mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el primogénito de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Este derecho había sido dado por Dios y se había establecido en la ley. Primogénito, el hijo mayor, fuese
de su esposa o de la amante anterior era el que recibía el doble de todos sus bienes, todos los bienes que dejaba el muerto. Pero en este capítulo 27, ahora se narra la historia de Zelofead, hijo de Afer, quien no tuvo hijo varón. Pero por ser descendiente de Manasés, hijo de José, tenía todo el derecho de recibir su parte de tierra. Entonces, estas mujeres, las hijas de Zelofead, se presentaron ante Moisés y el sacerdote Eleazar a reclamar la herencia que pertenecía a su padre. Esto lo vemos en los primeros 4 versículos del capítulo 27, donde se nos dice, busquemos rápidamente Números capítulo 27, y voy a leer para ustedes los versículos del 1 al 4. Vinieron las hijas de Zelofead, hijo de Afer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se rebelaron, en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y aquí podemos ver claramente cómo el hombre no cumplía con la ley dada por Dios con respecto a que debía heredar, era el primogénito. Él no tenía un hijo primogénito, él tenía hijas. Entonces, Moisés, como no había enfrentado un caso similar, como no había tenido que atender una situación como esta, va y presenta esta situación a Dios, acude a Dios para que su actuar sea de acuerdo a la voluntad del Padre y ser guiado por la voluntad de Dios ante este hombre que no tenía un hijo primogénito. Y el mandato que da el Señor queda incluido ahora como una nueva ley cuando ocurre uno de estos casos. Y esto lo encontramos en los versículos del 7 al 10 del capítulo 27 de Números, donde se nos dice, busquemos por favor, Números capítulo 27, versículos del 7 al 10, dice: bien dicen las hijas de Zelofead, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Esta nueva ley, porque no aparecía una ley similar, podemos ver que amplía un poco más la ley sobre la heredad.
ya después de que ocurre todo esto y que se le da a las tierras, se reparte la heredad para estas hijas de Zelofead, que ya sabemos que al entrar ellas tendrían su lugar. Se nos sigue diciendo en este capítulo que Dios mandó a Moisés a subir al monte Abarim para que pudiese ver la tierra que iba a dar a su pueblo Israel. También le hace saber que después de verla morirá. Y aquí debemos tener presente que Moisés había pecado contra Dios y se le había dado la sentencia de que él no entraría en la tierra, él no habitaría en la tierra prometida. Y es por eso que podemos leer claramente y nos da una luz de cuál fue el pecado cometido por Moisés. Vayamos por favor a Números capítulo 27 y vamos a leer los versículos del 13 al 20. Dice el Señor en Números capítulo 27, versículos del 13 al 20. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Aquí podemos darnos cuenta que primero Moisés sabía y ya tenía claro que iba a morir por el pecado que había cometido al momento de golpear la roca, porque sus palabras señalaban o decían claramente cómo él mostraba su participación. Quiere que saquemos, que le demos, y no que el Señor haga, sino que él asumió la gloria que era del Señor al sacar las aguas de la roca, porque sabemos que, como lo veíamos en la clase pasada, el pecado no estuvo en golpear, porque el Señor en el libro de Éxodo, capítulo 17, le dice que golpee la roca. Entonces no era ese el pecado. Y Moisés, como ya iba a morir, clama por alguien que lo reemplace, y el Señor le dice que tome a Josué, quien fue el que siguió guiando al pueblo hasta entrar a la tierra prometida. Dios sigue enseñando y guiando al pueblo a través de Josué. Les dice cómo deben actuar ahora que son libres
y van a vivir en sus propias tierras. Ahora que no van a ser esclavos de nadie, tienen que saber cómo debe ser su actuar. Pero pasemos ya a nuestro último punto por cuestiones de tiempo, al cual le he puesto por título las leyes sobre la ofrenda y los votos. Y lo voy a exponer desde el capítulo 28 al capítulo 30. Perdón. Capítulos 28 al 30, las leyes sobre la ofrenda y los votos. En los capítulos 28 y 29, el Señor les da al pueblo de Israel las instrucciones de cómo debían ser sus ofrendas, pero sus ofrendas para las fiestas religiosas que el pueblo debía guardar. Estas leyes, que son ceremoniales, entrarían en vigencia cuando el pueblo estuviera en la tierra que Dios les iba a dar. En esa tierra que Dios les daba, ahí empezarían a llevar estas ofrendas al templo o al tabernáculo en ese momento. Y aunque en otros pasajes, tanto anteriores como posteriores, se nos habla bastante de la ofrenda y también se nos habla de esta fiesta que Dios había establecido, en estos dos capítulos se da el listado específico, preciso, de cada ofrenda que los sacerdotes debían presentar ante Dios. Y debemos tener presente que debían obedecerlo tal cual Dios daba el mandato. Y aquí se presentaba un inconveniente y era la situación que iban a enfrentar el pueblo de Israel. Porque ellos iban a entrar a pelear una guerra para poder tener propiedad de las tierras que iban a adquirir. Entonces no era como muy fácil que tuviesen la capacidad para cubrir o para cumplir con las ofrendas que el Señor les estaba diciendo que debían dar. Aquí quiero citar, ya que me gusta cómo lo dice el comentario bíblico Mundo Hispano, en la página 227, porque da una claridad que amplía más la dificultad que tenía este pueblo para cumplir con las ofrendas. En el comentario Mundo Hispano, página 227, nos dice, abro la cita, el comentarista Weham señala que estas reglas requerían que los sacerdotes ofrezcan cada año 113 novillos, 32 carneros y 1086 corderos, con cantidades grandes de harina, aceite y vino. ¿Dónde van a conseguir tantos animales? En esta altura de la historia, el pueblo está al umbral de la tierra prometida. Está a punto de emprender una guerra de conquista de la tierra. Si obedece a Dios, tiene la promesa de las bendiciones divinas. Dios ha prometido darles victoria en la guerra, darles una tierra buena y fecunda y multiplicar el ganado y las riquezas del pueblo. Los requisitos de la ley sirven para subrayar las promesas de Dios de proveer lo necesario para cumplir la ley. A pesar del pecado y de la apostasía de Israel, Jehová no ha rechazado a su pueblo. Las leyes aquí sirven para poner énfasis en la verdad.
Indirectamente, entonces, motivan a Israel a creer las promesas de Dios y obedecer sus mandamientos para que de veras prospere la tierra que fluye leche y miel. Podemos ver cómo en este comentario se nos da el total de los novillos que tenían que presentarle a Dios por año, que eran 113, de los carneros, que eran 32, y de los corderos, que eran 1086, una cantidad bastante grande, adicional a las ofrendas de harina, aceite. Entonces, estos hombres que van a pelear una guerra, la lógica nos lleva a creer que no iban a tener para poder presentar todas esas cantidades de ofrenda. Sin embargo, tenían la promesa de Dios que si obedecían su ley, Dios les daría la victoria. Entonces, Dios les pide esas ofrendas, ya que indirectamente los hacen confiar en Dios. Porque solo por la bondad y la misericordia de Dios, solo por la misericordia del Señor, ellos lograrían tener cómo presentar esas ofrendas. No estaba en ellos luchar por tener cómo dar esa ofrenda, sino que Dios les había prometido que si lo obedecían, les daría para que pudieran cumplir la ley. Ya en el versículo 30, perdón, en el capítulo 30, se dan las instrucciones sobre las promesas y juramentos. En este capítulo 30 se habla de esos votos, de esas promesas, de esos juramentos, pero en especial a las promesas hechas por las mujeres. Podemos mirar cuando estemos leyendo el libro de Números en el capítulo 30, en su parte final se habla de esas promesas y de esos juramentos que hacían las mujeres. ¿Por qué? Porque en esa época, en aquel tiempo, las mujeres solteras estaban bajo la autoridad de su padre y las mujeres casadas bajo la autoridad de su esposo. Entonces, dependían de que la mujer recibiera la aprobación de aquel juramento o de aquella promesa que hacía al Señor. Si la mujer decía, yo voy a hacer X cosa, los sacerdotes tenían que confirmar la aprobación del padre, si era soltera. Tenían que llegar y el padre tenía que decir, sí, ella lo hará. Si el padre decía, no lo hará, no valía la promesa. Igual ocurría con las mujeres casadas. Tenían que consultar al esposo para ver si aprobaba o no lo que ella decía que iba a hacer. Estas mujeres dependían de su padre y de su esposo, dependiendo cuál fuera la situación de ella. Sin embargo, cuando se trataba de viudas y divorciadas, ellas eran responsables por sus promesas. Si ellas decían que cumplirían, debían cumplir sin preguntarle a nadie, porque no dependían de la aprobación ni de su padre ni de su esposo, ya que no lo tenían. Ya como conclusión, quiero que tengamos claro que este libro de Números, al mostrar y enseñarnos cómo Dios instruye a su pueblo para llevarlo a la tierra prometida, cómo muestra todo el proceso de desobediencia del pueblo, cómo muestra todo el proceso de la ley dada por Dios para este pueblo, para que actúen de la manera correcta en el pueblo o en la tierra que Él les da. De esa misma manera, se nos instruye a nosotros en esta vida
para cuando lleguemos a esa morada prometida, a esa tierra prometida, que es la vida eterna en presencia de Dios. Esa morada celestial que Dios ha prometido a todo creyente, en este momento nos está instruyendo para que seamos más a la imagen de Cristo y pasemos la eternidad alabándolo y glorificándolo como Él lo manda y no como nosotros queramos. Por eso la importancia que debemos estudiar, escudriñar tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento para obedecer la voluntad del Padre. Sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. Vamos a orar y después pasamos a preguntas y aportes. Amantísimo Padre, Señor Todopoderoso, gracias te damos por tu amor y bondad. Gracias, Señor, porque tú nos guardas, nos proteges y nos instruyes. Perdónanos, Padre, por toda la desobediencia, por toda la infidelidad, por todos los pecados que hemos cometido contra ti. Y sé tú obrando en nosotros, para que podamos obedecerte, para que podamos vivir bajo tu voluntad y que podamos conocerte lo suficiente, Señor, para amarte y glorificarte como solo tú lo mereces. Ayúdanos, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Hoy reconocemos la necesidad que tenemos de ti, de conocerte a ti, para seguir avanzando por todo este peregrinaje que tú has trazado en nuestras vidas y de esa forma poder alabarte y glorificarte correctamente. Gracias, amado Dios, por todo tu amor. Gracias por toda tu misericordia para con nosotros, miserables pecadores. Guíanos, ayúdanos y úsanos para tu gloria. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén y amén.